Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Buenas buenas noches. noches. Seguimos siendo poquitos. ¿Qué pasó? ¿Siguen con problemas con física? Es semana de parciales, profe. Ah, Tenemos teórico y práctico de álgebra. Y tenemos que entregar 3 trabajos prácticos. bueno. Bueno, ¿qué va a ser? Ponele tu trabajo práctico, Raúl, así no quedamos fuera. Ya que tienen trabajo práctico de todo, ponemos uno también nosotros, no nos quedemos fuera. No nos tienen en cuenta, nos tienen olvidado, ahí se ponen a hacer otra cosa. Le vamos a poner 2, así nos dan. Y dentro de el trabajo práctico, ¿Qué? primero del segundo cuatrimestre, digamos, ¿sí? Dentro de poquito lo ponemos al aire. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a tratar de arrancar y continuar un poquitito lo que habíamos dejado la vez pasada. Raúl, ya estás grabando, ¿no es cierto? Sí. Sí, Una pregunta, sí. profe. ¿La clase anterior ya está subida? Sí, ya estaba subida. Listo, Déjenme listo. chequear por las dudas, pero sí, les diría que sí. Ahora les confirmo. Sí, está subida. Bueno, Yo la vi hace un rato. Ah, bueno. bueno, voy a compartir pantalla. Así empezamos la charla de hoy. Dígame si se ve. Se ve. ¿Se ve? Ok. Vamos a ampliar un poquito. La semana pasada estuvimos charlando un poquitito acerca de vectores y bueno, dimos un comienzo, una primera aproximación. Así que hoy vamos a continuar. Antes de arrancar con vectores, ¿esto lo habíamos visto? A ver, no recuerdo. Creo que no, ¿eh? ¿No? No, profe, no lo digo. Bueno, entonces vamos a aprovechar y lo vamos a charlar ahora, a comentar un poquito. Bueno, el tema de hoy es ver cómo se pasa en este programa, cómo se pasan los datos de una función a otra, cuando ese dato es un array, es un vector. ¿Sí? Ya habíamos charlado acerca del pasaje de datos de una función a otra cuando eran por valor o por referencia, pero no hablábamos de cuando era un vector. Bueno, en este caso vamos a probar con esto. Y dentro de este programa vamos a charlar un poquitito acerca del define. Cuando uno está trabajando con un valor, en este caso una variable, mal llamada variable, una constante, pero ya lo voy a explicar, que se repite varias veces, ven que está en todas estas veces, y puede llegar a cambiar con el tiempo. Para no estar cambiándolo en todos lados del programa, uno puede definir ese valor de esta manera. Dice, donde encontrás Canti, ponele 5. Eso es más o menos el significado de lo que tenemos acá. Es un mandato para el precompilador, ¿sí? Le dice, bueno, antes de compilar, primero reemplazar todo lo que dice Canti y ponerle 5. Y cumple con eso. ¿Qué pasa? Si nosotros en vez de poner Canti en estos lugares pusiéramos el número 5, fíjense, hago esto. Si yo el día de mañana quiero pasar a controlar 6 datos, no 5,
y puede que se me escape alguno. Yo tengo que poner, en vez de un 5 acá, tengo que poner un 6, ¿no es cierto? Y puede que a lo mejor se me escape alguno. Entonces lo mejor, hacemos esto, ponemos un nombre, ¿sí? Lo definimos como si fuera una constante y le damos el valor 5, en este caso. Entonces, si un día quiero que este valor pase a ser 6, lo cambio acá y listo. Ya cambió en todo el programa. ¿Se entiende la finalidad de este define? Sí, sí, profe. Va, por mí sí. Sí, Bueno, es decir, con esto me evito cambiar en todos lados cuando hago un cambio, y por otro lado, lo que evito es olvidarme de modificar en algún lado si un día tengo que cambiar. Bueno, explicado eso un poquito, vamos a ver qué es lo que hace el programa. ¿Sí? Fíjense, defino dos variables. Una es una variable entera, e, y otra es una variable también de tipo entera, pero en realidad es un vector de 5 elementos, a los que le asigno los valores en este momento. ¿Sí? 1, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces estoy definiendo un vector de 5 elementos de tipo entero y le estoy asignando el valor a cada elemento en esta sola instrucción. ¿Sí? Parecido a cuando antes hacíamos una cosa así, por ejemplo. ¿Sí? Le estoy asignando en este caso valores a cada uno de los elementos. ¿Cómo lo hago? Encerrándolo entre llaves. ¿Sí? Separando por coma. Recuerden que van de 0 a 4 en realidad. ¿Sí? Después de eso pongo un cartel. Después de eso hago una impresión de cada uno de los elementos. Elemento a elemento, fíjense. A sub e es la variable de control del for, que va desde 0 hasta canti. Y acá llegamos al primer uso de esta. ¿Sí? Después imprimo dos renglones en blanco, llamo a la función, que se llama multiplica. ¿Qué le paso? Le paso el vector y le paso 5. Fíjense, acá ya no tendría que pasar 5, tendría que pasar canti. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo le decía que sucede, y yo me lo olvidé, no es que me estoy mandando la parte, me lo olvidé de pasarlo en este caso. ¿Sí? Es justamente el ejemplo que les quería indicar de el uso de fine. ¿Sí? Bueno, ahora una vez que le pasamos los valores, la función los toma acá, crea dos variables nuevas. Fíjense que esta no se usa, esta sí, para el for. Y lo que hace es, toma el elemento, lo multiplica por 5 y lo vuelve a poner en el mismo elemento. ¿Está bien? Acá hay algo, fíjense que estoy usando la variable e, pero acá la tuve que definir de nuevo. ¿Recuerdan lo de la visibilidad de las variables? Si e está definido en el main, acá no la puedo ver, entonces tengo que definirla de nuevo. Esta la vamos a sacar para que no moleste. Lo tenía de antes. Bueno, y compilo y ejecuto. Fíjense. Antes de llamar a la función, que es esta parte que está acá, el arreglo es 1, 2, 3, 4, 5. Y luego de llamar a la función, que es esta parte que está acá abajo, el arreglo es cada valor multiplicado por 25. Por 5. De 5 a 25. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto acá? Bueno, la función del programa no es nada más que didáctica. No tiene mayor cosa. Así que vamos a tratar de desmenuzar un poquito esto. A ver que se entienda bien. Bueno, fíjense en la llamada a la función.
Llamo a la función, le pasa dos parámetros o dos argumentos. Uno dijimos que es el vector y el otro es esto que definimos acá, una constante de valor 5. Cuando se le pasa a la función la recibe de esta misma manera, ¿sí? Fíjense que los tipos son los mismos que tenemos definido acá, ¿sí? Y lo multiplica cada elemento por sí mismo, lo vuelvo a poner en el valor. Pero acá hay una particularidad. Cuando estamos pasando un vector, en lenguaje C, en realidad pasamos el puntero a la variable. No estamos pasando la variable como en este caso, que es una copia. ¿Sí? Acá, Kant recibe la función recibe 5. ¿Sí? Y acá es Kanti. No, ni tampoco, no necesita, pero bueno. Lo voy a corregir. Estaba así. Bueno, no importa. Decíamos que esto recibe una copia. Esto es parecido y estamos diciendo que recibe una referencia, no una copia, es decir, un puntero. ¿Por qué? Porque el nombre de la matriz o del vector ya es un puntero en sí mismo. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo con detalle más adelante eso. Por ahora, créanlo nada más. ¿Está? Pero bueno, en lenguaje C, cuando pasamos vectores de una función a otra, no la copiamos, pasamos la dirección donde empieza el vector. ¿Sí? Con esa manera nos ahorramos mucho trabajo. Imagínense que en el vector tenemos bueno, siempre digo lo mismo, una guía telefónica. Tenemos un montón de datos. ¿Sí? Si tenemos que copiar de una función a otra todos los datos, se perdería un tiempo increíble. Y lo más probable es que no me alcance la memoria. Entonces, lo que hago, paso la dirección donde tengo que ir a buscar la guía telefónica y con eso me es suficiente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno. Dado que Kanti lo tenemos como una variable, como un valor fijo, en realidad esto acá no es necesario. ¿Está? O sea que yo podría omitir la llamada acá. Eso es lo que encontré un error acá. Por eso no me da error cuando yo digo voy a recibir Kant, porque en realidad no la uso. Estoy utilizando esto. ¿Se entiende? Profe, ¿no afecta en nada al programa llamar 2 veces a la misma librería? Porque está 2 veces la de entrada y salida. Está. No, es un desperdicio. Ahí está, ahora está corregido. Muy bien, muy detallista. Gracias. Es digamos, va a copiar, va a intentar copiar porque la va a detectar y no la va a volver a cargar el preprocesador. Recuerden que estas son directivas del preprocesador. Pero bueno, no iba a ser demasiado lío tenerlo ahí de más. ¿Se entiende? Sí, está mal, no debe estar, claramente. ¿Se entendió Ahí, lo que es? Perdón. perdón, Jorge, ahí por ahí podemos aprovechar esa en la función, el for hacerlo ciclar de 0 a Kant. Así después podés copiar la función a otro lado el día de mañana. O así también.
Bueno, ahí no. Pero con Kant, como estaba hoy, Kant ahí y Kant abajo. Eso. Ahí. Ahí se peleaba con Canti, se peleaba la variable esta con la variable local. Bueno, pero es como dice Raúl, acá recibe Kant y usa Kant. ¿Está? El día de mañana podríamos copiar esa función en otro programa y usarla sin problema. Y nomás como está. Lo Exacto. copio en otro programa y listo, funciona. Basta que la llamen de esta manera. De la otra manera tenemos que asegurarnos de tener definida una constante Canti como está hoy. Claro. Bueno. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿No? Lo voy a correr y le voy a hacer notar algo. Fíjense acá cómo termina. Con una coma. Queda feo, ¿no es cierto? ¿Cómo harían para eliminar esa coma? Ese sería el vacío, sería. ¿Cómo? Ese sería la parte vacía del vector, el null, No. ¿no? Fíjate que esta coma es la que imprime. Ah, imprime una coma. ¿Sí? O esta en la primera de las dos impresiones. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar esta coma del resultado? A ver, lo vuelvo a poner. Uy, qué molesto que esto. Raúl, tenemos que hablar. Me tenés que dar un... Sí, cómo no. Si Y A borrando. lo ponemos entre corchetes de 4, porque toma de 0 a 5, digamos, toma un valor de más. Sí. Entonces, ¿qué propones? Que A, en vez de hacerlo 5, lo hagas 4, para que tome de 0 a 4. Pero no tenemos 5 acá. ¿Qué tenemos? Canti. Y Bueno, entonces, a Canti hacerlo 4. y Se luego puede como, no se puede en el define allá arriba, hacerlo Canti 4. vamos a probar lo que decís. Fíjate lo que pasa. Y borrando la coma que está entre las dos comillas, ¿no? Espera, vamos a probar primero. Ahí, acá estás. Mirá lo que hace. Te imprime 4 valores y te sigue imprimiendo la coma que está al final. ¿Quién era que hablaba antes? Que pidió Claro, cambiar. porque el define arriba va de 1 a 4, no va de 0 a 4, por eso. Pero ¿quién era que pidió poner 4 en Canti? Yo, Márquez. Bien. ¿Viste lo que pasó? Sí. Sigue imprimiendo la coma, pero ahora pone 4 elementos. Que no toma de 0 a 4, toma de 1 a 4. No, tampoco es eso. El tema es que vos lo estás imprimiendo la coma. ¿Cómo haces para dejar de imprimirla? ¿Quién La era? saco. Nicolás, que estaba con otra opción. Sí, yo decía de borrarla. La borramos. A ver qué pasa. ¿Y esta también no habría que borrar? Bueno. Tenemos que volver Canti a 5 también. Se rompió todo. A ver. Bueno, Se rompió. no puse el. No la volví a 5 acá.
Teníamos 5. Y vos decías sacar la coma. Ahí. ¿5, 10, 15, 20, 25? Podríamos hacer que para el último Canti no haya una coma. Hacerle decir que cuando S igual a 4, Ojo ahí con el concepto, Marcos. No es el último Canti, es el último E. el último es. El último. Exacto, Canti es una constante. Sí. Cuando S igual a 4. Entonces, vos decís que vaya hasta. Digo, cuando S igual a 5, que no imprima una I con coma, que imprima una I nomás. Bueno, pero acá adentro Canti no va a valer, E no va a valer nunca 5. Porque fíjate que va hasta 5, pero no lo incluye. No, yo decía meter un if, ¿Dónde? ¿Adentro o afuera? afuera. Acá decís. No, más abajo. Entre medio del print y el for. ¿Y qué es lo que preguntas acá? Que cuando S igual a 5, No, eso es lo que te decía. Acá dentro del for, E nunca va a valer 5. Porque sale cuando Claro. vale 5, no entra. ¿Entendés? Ahí dice menor, dice menor, no dice menor o igual. Por eso Exacto. nunca va a valer 5. Nunca va a entrar. Dentro del for nunca va a valer 5 porque acá es menor que 5. ¿Se comprende? sí, ahí entiendo. Bueno. Y directamente borrar la coma y pones un espacio, y listo, y te queda un espacio entre los números en vez de que te quede una coma. Arreglamos el problema. Es una solución bastante política, digamos. Pero uno sabiendo que vos pusiste un espacio porque con la coma no te sale, te va a pedir con coma. Seguro. Eso ponerle la firma, ¿eh? Para ver si lo sabemos hacer o no. Claro, y sí. Bueno, fíjate, yo haría esto. En vez de ir hasta Canti, voy hasta Canti menos 1. Y después de eso, cuando termina el for, imprimo de nuevo, sin la coma, ese último valor. ¿Ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Así imprimía, así imprimo ahora. ¿Qué es lo que hice? En vez de ir hasta el último elemento, fui hasta el último menos 1. Y después que termina, porque recuerden que si no tengo la llave, es una sola función, una sola sentencia, ¿no es cierto? Entonces, esta, imprimo el número que me falta, el elemento que me falta. Tengo que imprimir el 4, el elemento número 4, porque va de 0 a 4, si son 5 elementos. ¿Sí? Igual, hay algo que no entiendo. A ver. O sea, vos acá en el programa, digamos, estás usando dos printf y después cuando lo ejecutás, te lo muestra, digamos, los dos valores juntos. ¿Por qué? ¿Qué dos valores juntos? O sea, yo pienso, capaz que estoy equivocado seguramente, que el último printf que agregaste te debería mostrar aparte el 25, ponele, ¿o no? ¿Por qué aparte? ¿Abajo decís Porque, vos? claro, abajo, o no sé, en otro lugar.
Este es el comando que me dice escribilo en el renglón siguiente. Si de acá, Sí. no tengo el barra N, no lo va a imprimir en el renglón siguiente. Ah, claro. Ahí está. Entonces, si hago esto, que es lo que vos me decís. Parecido a lo Sí, que vos. Mirá. claro, yo pensé que como usaba dos printf, por ahí tenía que imprimirlo en dos lugares diferentes, pero claro, no está el barra n. El barra N. Bueno, entonces, como hice, Bien. imprimí hasta el anteúltimo valor y fuera del for imprimo el último valor. ¿Se comprende? ¿Lo vuelvo a ejecutar? Ojo que este es un truco bastante común para a la hora de trabajar con matrices. Porque fíjense que ustedes tienen filas y columnas, y bueno, un poquito lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan que el vector lo imprimíamos de 8x3 o de 6x4? ¿Se acuerdan? Bueno, es un Sí, truco que se usa para formatear la salida de una lista muy larga de números. ¿Está? Y que quede prolijo, no con la coma ahí molestando. ¿Se comprende? Bueno, Jorge, ¿me dejás acotar una sí, cosita? Ahí uno dijo que por ahí podíamos preguntar por E5. Bueno, por ahí otro podría decir, no, por E4. ¿Sí? E sub 4 pregunto, y si es E sub 4 imprimo sin coma, y si es menor a 4 imprimo con coma. Esa es otra forma, ¿no? Otro algoritmo que resuelve lo mismo, pero es más efectivo lo que hizo Jorge. ¿Por qué? Porque en cada pasada va a estar usando una instrucción if para preguntar si E es igual a 4 o no. ¿Sí? Y eso en electrónica lo pagamos con ciclos de reloj. ¿Sí? Ustedes van a ver cuando vean en cuarto año microprocesadores que cada instrucción son cantidad de ciclos de reloj. ¿Sí? Entonces eso, bueno, en esto son 5 pasadas, poquito, no se va a notar la diferencia, pero si tuviéramos algo que cicla muchas veces, vamos a estar gastando instrucciones de reloj. Nuestro programa va a resolver el problema, pero lo va a hacer un poquito menos ligero. ¿Se entiende? Al revés claro, sí. sería. Bien. Al revés sería, si es distinto. Eso. Eso lo resuelve, pero... está corriendo. y no sé por qué no lo imprimió, la verdad. De distinto de 4. Me parece porque el if no te está tomando todo, me parece. ¿Puede ser? Es posible. Me parece que vamos a tener que usar llave. ¿Puedo decir? Me parece que sí, ¿eh? Tampoco le gustó. ¿Sabe qué puede estar pasando? Va a ser el otro. Ese famoso error que tenemos a veces, que tenemos que borrar el ejecutable y compilar de nuevo. Pero bueno, era para comentar nomás, hacer
esa acotación nomás. Tampoco le gustó. No, está pasando algo más. Profe, ¿no es por el Canti -1? ¿No tiene que ser Canti directamente? Sí, es eso. Ahí está, ¿ves? Muy bien, gracias. Ah, qué grande. Vamos a ver. Muy Qué bien. bueno. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Genaro. Genaro, te ganaste el chocolate de hoy. Lo estábamos dejando a ustedes a ver si le... Mentira, ¿no? No me había dado cuenta. Me olvidé del Canti -1. Bueno, como dice Raúl, una posibilidad hubiera sido esta, ¿sí? Contemplar no el 5, sino, porque no llegaba nunca hasta 5, sino el último elemento. Y en ese caso, en vez de imprimir esto, imprimíamos esto sin la coma. Pero ¿qué pasa? Raúl te dice, si vos haces esto, en cada pasada del for vas a estar evaluando si es igual a 4 o es distinto de 4. ¿Sí? Mientras que de la otra forma, no lo evaluabas nunca. Es un paso de programa que está de más. Lo podemos hacer más eficiente el programa, entonces si hacíamos esto. ¿Sí? Hasta parece más sencillo, ¿no? Y el -1 en Canti, en la línea 36. Entonces, fíjense que hasta es más fácil de evaluar, porque no tengo que andar pensando si no es, si es, ¿por qué pregunta si es 4? ¿Se comprende? Entonces, es más sencillo de esta manera. Imprimo hasta el anteúltimo y fuera del for, imprimo el último. ¿Está? ¿Hay preguntas? No importa lo otro. Bueno. Bueno, entonces voy a pasar al otro ejemplo que tengo. Ya hablando de ordenamiento de vectores. ¿Sí? Este programita ya tiene un poquitito más de líneas. Fíjense que llegamos hasta 177 líneas. ¿Sí? Y es un programa muy, muy básico. En sí tiene tres partes, que son los 3 ordenamientos, y una parte adicional más que la lectura de archivo, que no lo vamos a charlar ahora. Sepan que está, pero nada más. ¿Está? Entonces, si miramos el disco duro, este es el programa que estoy editando acá. Y acá tengo un archivo de datos. Lo voy a abrir para que vean qué es lo que tiene este archivo de datos. Datos.dat. Tiene un montón de números. Temperaturas que van entre 100 y 200 grados. ¿Sí? Voy a ir hasta el final. Miren cuántos datos tenemos. 1.766.752 datos. ¿Les queda? Bueno. ¿Qué tamaño tiene? 8 megas y medio. Bueno, acá voy a ejecutarlo como para empezar a hablar. Me muestra un menú, 3 métodos de ordenamiento: selección, burbuja o conteo, o salir. Voy a iniciar con el de selección. Me pregunta si quiero ver los datos después de terminar o no.
Le digo que no. Inicia la lectura, empieza a ordenar, ¿sí? Va a tardar un ratito. Termina de ordenar, me dice que demoró 6 segundos para ordenar 50.000 datos. Pulse una tecla para continuar. ¿Está bien? 6 segundos, el primer método. Segundo método, tampoco le pido que quiero, le digo que tampoco quiero ver los datos. Lee, ordena. Y tardó 11 segundos para la misma cantidad de datos. ¿Está bien? Voy con el tercero de la misma manera. ¿Qué tardó? Epa, ¿qué pasó? Vamos de nuevo. ¿Qué tardó? Absolutamente nada. Le voy a pedir que me muestre los datos ordenados. Ah, bueno, no lo tengo hecho. Si pongo un número que no va, no me lo toma y salgo. Es decir, no demora casi nada. El tercer método no demora casi nada. ¿Sí? Bueno, ya vimos entonces qué es lo que hace el programa. Les dije, la primera parte, la lectura del archivo, no la vamos a hablar. Todavía no vamos a hablar de archivo. Sepan que está, pero nada más. Entonces, lo que tardó para la primera parte fueron 6 segundos. ¿Qué incluye esos 6 segundos? La lectura del archivo y el ordenamiento. Acá me muestra lo que demoró. En la segunda tardó 11 segundos para hacer la lectura y ordenar. Y en el tercero tardó 0, algo para leer y ordenar. Acá tengo los datos finales, ¿sí? Imprime. Bueno, no importa. Después lo voy a mirar mejor eso. ¿Por qué no imprime? Pero, ¿se dieron cuenta entonces qué pasó con la cantidad de datos a ordenar? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Si estoy hablando de 3 métodos de ordenamiento, uno demora, bueno, ahora demoró 5 segundos, un poquito más rápido. Otro me demora. Profe, si le pones que querés que te muestre los datos, ¿te va a mostrar los 50.000 que controla? Sí, Y va ahí, a tardar. ahí tardaría más. Obvio. Ah. Pero la impresión va a ser más o menos la misma para todos los casos. Lo que tarda acá es en ordenar, porque la lectura de archivo va a ser la misma. Fíjate que los tres usan esta función, se llama lectura, ¿ves? Lectura, lectura. Es decir, que la diferencia de tiempo no está en la lectura del archivo. ¿Dónde puede estar? Y en el ordenamiento, porque tampoco estoy imprimiendo. ¿Está claro? Entonces, ¿quién me provoca la diferencia de tiempos? ¿Se entiende? Claro, hay uno que evidentemente es más rápido que los otros. Un método es más rápido que el otro. Vamos a jugar un ratito con esto. En vez de 50.000, vamos a ordenar 5.000. Vamos a ver qué pasa con los 3 métodos. Primer método, no imprimo, 0 segundos. Epa. Segundo método, no imprimo, también 0 segundos. Tercer método, no imprimo,
0 segundos. Es rápido, ¿no? Pero cuando le pusimos 50.000, y ya aflojó. Vamos a ponerle Y si 60.000. pones 2 millones, profe, que no tenés esa cantidad, ¿te da Espera, error? vamos por parte, dijo Jack. Vamos a probar con 60.000 en vez de 50.000. Claro, saturalo, metele un par de ceros de más. sea, hay ¿Qué dos, hace? ¿Cómo? hay Son dos de los malos. programas que aparentemente están sujetos a la cantidad de datos que se quieren ordenar. Parece. No, no la cantidad, sí, no es solamente eso. Fíjate. El primer método. Pusimos 10.000 datos más, ¿eh? Ocho segundos en vez de 5. ¿Sí? Segundo método. ¿Se acuerdan que era 11? Va a andar por los 30 por lo menos. A ver. O sea, profe, a mayor cantidad de datos a analizar, mayor se nota el margen de error según el método. Tampoco así. Vamos a ver el tercer método. ¿Ves? Claro, hay algo que lo hace diferente al tercer método. Exacto. Algo Bueno, hay ahí. Es imposible que vea todo eso en 0 segundos. vamos a probar con 100.000 datos. El segundo método no lo voy a utilizar porque nos vamos a volver monos esperando. Y ojalá termine el primero. O sea, con este primer método nos dio 5 segundos. Con 10.000 datos más se fue a 8 y con el doble de 5 saltó a 23. ¿Está? Vamos a ver el tercer método. Sigue dando 0. ¿Qué les parece? Es como que los otros dos Imposible. los analizan. Este solamente te cuenta cuántos datos hay. Más Con- o menos. O sea, Puede ser- los tres hacen lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros viéramos las No, salidas, digamos, ¿veríamos lo mismo? y vos le llamás a hacer lo mismo, a ordenar, sí, hacen lo mismo, pero no lo No me hacen de la refiero misma, al programa en sí, me refiero a lo que muestra. Muestran lo mismo. lo mismo. Ok, entonces hay algo en la programación ahí dando vuelta. Bueno, mira ahora lo voy a probar con 1.700.000 datos. ¿Se acuerdan que tenía 1.700.000 y pico mil? ¿Está? Pero el primero y el segundo no lo voy a probar directamente. Vamos derecho al tercero. ¿Qué les parece? Es una joya ese programa. Profe, A ver. puede ser que vaya que ya al estar ordenado no tenga que modificar ningún valor, que tenga un paso previo antes. No, fíjate en esto. Fíjate en esto. A ver las líneas. La función es esta, lectura. Ah, ¿Sí? hizo trampa. No, espera. Ah, pensé que era con un comando de librería, digo. Ah. Fíjate que acá tengo un switch después del menú. ¿Sí? Ya en el primer método, lo que hago es, llamo a la función. La función es lee y carga en un vector y nada más. ¿Sí? Llama a la función y ordena. El segundo método, llama a la función y ordena. El tercer método, llama a la función y ordena. Sale del switch y muestra los tiempos. La función no es que encuentra los datos ordenados, porque yo no estoy grabando los datos. Va y Puede lee. ser que en el tercer método ya se queda en la memoria el No. orden. No, fíjate.
El programa lo cerramos, ¿ven? Ahora lo vuelvo a ejecutar. Está para 1.700.000 datos. Voy derecho, viejo, al tercero. No están ordenados y mira cuánto demora. No llega al segundo. Pega un parpadeo, pero no llega al segundo. ¿Sí? No lo pueden creer. ¿Qué les pasa? ¿Cómo me gustaría verles la cara? ¿No es el que arranca, el método que arranca a ordenar de la mitad para abajo y después para arriba? Ese es otro. Acá no está. ¿No es ese? No. Los primeros dos métodos son muy parecidos entre sí. Voy a empezar a explicarlo para así les dejo de tener la intriga esta. El primero y segundo método son muy parecidos. Uno el de la burbuja, el segundo, y el otro le llama de selección, pero son parecidos. En sí, algo ya estuvimos viendo hace una o dos clases sobre cómo buscar. Vos podés buscar desde 0 hasta el anteúltimo dato y dentro del otro for, desde el último que hiciste acá hasta el final de los datos. Y si uno es mayor que el otro, lo invertís o no lo invertís. Este hace algo parecido, pero el primero va de 0 hasta el anteúltimo dato y el segundo for va desde el último dato y va ¿cómo es? Decrementando, ¿sí? Fíjense que arranca por el total de datos y después va decrementando, ¿sí? Hasta que encuentra este valor. Bueno, son parecidos, pero en realidad tenemos dos lazos anidados, acá y acá. ¿Se entiende eso? Es decir, que si yo, es más, en vez de hacer este otro, también lo hago desde 0 hasta cantidad de datos, si tengo 1.000.000 de datos, va a ser 1.000.000 por 1.000.000 la cantidad de ciclo que va a hacer. ¿Sí? ¿Me siguieron en eso? Sí, o sea, 2 for anidados implica mucho tiempo de ejecución. Sí. Claro, porque fíjate, si un for va de 0 a 49.999 y el otro va desde 1 hasta 50.000, son 50.000 por 50.000. Estamos hablando de 150 millones de ciclos. Esto se ejecuta 250 millones de veces con 50.000 datos. Lo mismo esto, ¿sí? Un poquito menos porque en realidad va desde, el segundo for no va desde 0 hasta la cantidad de datos. ¿Está? Por eso que hay una pequeña diferencia entre un método y el otro. Pero el último, fíjense, acá es donde hace el ordenamiento, hay un solo for. Claro, ahí está la diferencia. Exacto, un solo for. Es decir, que si tengo 50.000 datos, en vez de 2,5 millones, lo hace 50.000 veces. ¿Se comprende? Y después dependerá si esto es verdadero o es falso, si hace esto otro o no. La forma de ordenarlo no la voy a explicar mucho porque es un tanto compleja para quienes recién arrancan con vectores, matrices y todo eso. El que quiera le puede investigar un poco. Pero basta decirles que lo que hace es un conteo de cuántos valores tiene. Es decir, los números ya están ordenados. No hace falta saber que el 1 va antes que el 2, antes que el 3. ¿Sí? Entonces lo que hacemos acá es contar cuántas veces aparece el 100, cuántas veces aparece el 101, cuántas veces aparece el 102. ¿Sí? Y va guardando en un vector distinto, que va de 0 a 100 ese vector. ¿Sí? Guarda la cantidad de valores que
estamos encontrando. ¿Me entendieron? Después, ¿Cómo, profe? para... ¿Me lo repite el último? Bueno, va de nuevo. Los números ya están ordenados, ¿sí? Cuando uno, no el del archivo, los números en sí, vos sabés que el 1 está antes que el 2 antes que el 3, el 9 antes que el 10, eso ya está ordenado. Si yo tengo esos números, ya sé cuál va primero, cuál va después. Entonces, lo único que hace esto es contar cuántas veces aparecen cada uno. ¿Sí? Acá te dice, el 100 aparece 50 veces, el 101 aparece 22. ¿Sí? Nada más. Entonces, a la hora de imprimir, el 100 lo imprime 50 veces, el 101 lo imprime 22. ¿Se entiende? ¿Se entendió Profe, eso? y si da la casualidad de que no se repite ningún dato, tardaría también poco porque hace 1, 1, 1 todo el tiempo, ¿no? Solo for. Claro. Lo que te manda acá es prácticamente el for. Si tenés el archivo totalmente ordenado, ¿sí? Y lo querés ver al revés, a lo sumo pasará por estas tres funciones todo el tiempo, pero nada más que eso. ¿Sí? Fíjate que en esta función yo tengo con 1.700.000 datos. ¿Cuánto es 1.700.000 por 1.700.000? O sea, 1.700.000 al cuadrado. Un Muchos montón. millones. Mucho. ¿No es cierto? Bueno, para este tercer método sigue siendo 1.700.000 datos y nada más. En esto, al tener dos for anidados, la cantidad de ciclos, primero que no la conocemos. No sabemos cuánto va a durar, porque va a depender de si está ordenado o no. Si el archivo ya está ordenado como nosotros queremos, pasa una sola vez y terminó. Va a demorar lo mismo que demora este prácticamente. Pero si el archivo está totalmente desordenado, no tenemos idea de cuánto va a tardar. ¿Nos puede llegar a decir algo en la cantidad de tiempo que va a tardar? Que tenemos dos for anidados y dependiendo de lo que dure cada for, lo elevas al cuadrado y tenés una noción de cuántas veces va a pasar, pero no lo conocemos. En el otro sabemos que va a pasar 1.700.000 veces, punto. ¿Sí? Pero ¿esto lo puedo aplicar en todos lados? Y no, depende del conjunto de datos. ¿Sí? Acá yo tengo, como dice en esta parte, un conjunto de datos que oscila entre 100 y 199 grados centígrados, la temperatura. ¿Sí? Entonces yo puedo usar un método de ordenamiento que me diga que responde, ¿sí?, a esta cantidad enorme de datos y a este límite chiquitito de variación de la amplitud de la variación. Va entre 100 y 200. ¿Sí? Si yo conozco esto, voy a poder elegir mejor mi método de ordenamiento. ¿Está? ¿Se ¿Y entiende? el tercer método es el único que le interesa saber el valor de cada dato? No, no ¿Y se... por qué razón tenés que poner, antes de empezar a ordenar, ponen 0 la matriz? Que es el único en el que lo hace. ¿Esto? Claro. Pongo en cero la otra matriz, la matriz de salida. ¿Sí? Pongo en cero una matriz que... ¿dónde está? Espérate. Lectura. Salida. ¿Ves? Salida tiene 100 elementos.
que es la diferencia entre mínimo y máximo. Es un vector nuevo. Para que no quede basura, porque yo le voy a ir agregando acá, al elemento de salida número tanto, súmale 1. Como esto es un sumador, primero tengo que inicializarlo en 0. Claro. ¿Ahí lo entendiste eso? Sí, sí. Y fíjate qué recurso utiliza para llevarlo de 0 a 100. Le resta el mínimo. Y va desde mínimo hasta máximo, es decir, de 100 a 200. Y para no hacerlo muy grande, le resto 100. ¿Sí? Entonces salida va a ir de 0 a 100, no de 100 a 200. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Tengo que restarle 100. En realidad, min tendría que restarle acá. Pero bueno. ¿Se comprende? Después, si ustedes tienen interés en analizarlo, lo van a ir desmenuzando, me preguntan, no hay problema. Pero lo que quiero que entiendan acá es que hay distintos métodos de ordenamiento y cada uno se aplica para un tema en particular. Acá no estamos hablando de ordenar palabras, por ejemplo. ¿Sí? Este método para ordenar palabras es una porquería. Así de fácil. ¿Sí? Y porque te imprime A, tú le haces de cuenta A, tú le haces de cuenta B y así. ¿Cómo? Te imprime en un vector muchas A, después muchas B, después muchas C y así. No, tampoco, no sería eso. Porque para ordenar palabras tendrías que agarrar cada palabra y analizar cada letra. ¿Te acordás que las palabras acá se toman como si fuera un array? O sea, tendrías que analizar un array dentro de otro array. Ah, ok. No te metas. ¿Cómo te quisiera ver la cara, Raúl, Silvia, en este momento? Bueno. La cara la ponen cuando, por ejemplo, hicimos, por ahí para el ejemplo de Jorge, hicimos el caso 1, 2, y estamos ahí renegando de bajar segundo y estamos en 23 segundos y bajamos a 22 y con toda la furia llegamos a 21 y medio y estamos renegando ahí, viene un tipo, Jorge por ejemplo, y le hacen 0 segundos. Nos mata. Yo te iba a decir, déjalo que lo hagan. Ahí Déjalo que ven lo hagan. la importancia del método. ¿Sí? Claro, viste, porque es como cuando vos tenés el chico que no quiere que meta los dedos en el enchufe, lo mete una vez. Yo soy así, viste, yo soy del martillo, déjalo que lo hagan. Entonces te va a decir, profe, se me tildó la compu. No, está laburando. Es así. Sacá la cuenta lo que le mandaste a hacer. Si me dejan contar una pequeña anécdota, voy a dejar de compartir así, la cuento. Hace mucho tiempo estaba haciendo como actividad particular, tenía que imprimir unos recibos para una obra social. Tenía unos 10.000 afiliados la obra social. Y yo tenía que imprimir los recibos de pago mensual, ¿no? Pero tenía que ordenarlos porque la obra social me pedía que le entregara los recibos todos ordenados. Bueno, no les puedo contar las horas que tardaba en ordenar con el método de la burbuja. Es fácil, 5 horas, entre 4 horas y media, 5, y un día se me cortó la luz en la mitad. Me quería suicidar. Y un día se me ocurrió, se me prendió la lamparita de hacerlo de esta manera. Obviamente en esa época no existía internet, si no hubiera sido fácil googlearlo. Por muchos años lo busqué, el método, no lo encontraba. Un día digo, bueno, lo voy a publicar, a ver qué pasa. Y ese día lo encontré. Por supuesto, uno no puede publicar algo que ya está inventado, ¿no es cierto?
y era difícil que el método no estuviera inventado. Lo único que hice fue redescubrir la pólvora, si se quieren. ¿Sí? Encontré el método que me ayudó a pasar de 5 horas a 15 segundos. Parecido a lo que decía Raúl. ¿Sí? El compañero mío que trabajábamos juntos, nos turnábamos para esperar que termine. Bueno, no lo podía creer. Realmente fue una de las experiencias más satisfactorias. En encontrar un método que es tremendamente mejor que otro. Esto es lo que tiene la programación. Muchas veces uno reniega con una cosa y por ahí lo que conviene es borrar, empezar de cero y pensar de una manera totalmente lateral, ¿sí? Un pensamiento lateral. Ayuda mucho a veces. Y cuando pasa algo de eso, todas las rabietas que te pegaste en renegar para que te funcione, se quedan en un segundo plano. Lo que te vas a acordar es todo lo que te llevó y lo que llegaste a hacer. O sea, eso no te lo olvidas más. Yo creo que Jorge no se lo olvida más a eso. No. No, te queda la anécdota. Eso pasó en 1998. 97, 98. 88 habrá sido. 1988. No sé, porque yo era muy chica en esa época, no sé, Jorgito. Y vos todavía no había votado siquiera. Yo ya me la sabía, pero te la hice difícil, no te contesté. No, está bien. Sí, pasan cosas así, ¿no? Han Bueno, pasado. Lo que pasa es que también el tema está en que uno comparte este tipo de cosas y parece una locura, ¿viste? Pero no, pero le sirve ahora a todos de saber que se puede mejorar y mucho. Esa es la parte. Entonces, eso está bueno. Sí. claro. Cuando Silvia a principio de año les decía que los programas necesitan ser eficientes, ¿sí? Necesitan ser rápidos, necesitan... Bueno, a esa parte es la que se refiere. Justamente esto es lo que demuestra esa particularidad, que nos diferencia como mejores o peores programadores que otros, ¿no? Hacer que nuestro programa sea mejor que la competencia. Ahí es donde vamos a tener un valor agregado y nuestros precios, si somos particulares, nuestros precios van a ser mejores y justificados respecto de otros programadores. Sí. Más allá de lo que se refiere a dónde están aplicadas las cosas que nosotros hacemos, porque por ahí uno hace cosas comercialmente y es lo que le decía Jorge bajo sus tiempos de trabajo. Por ahí uno hace las cosas en industria y el tiempo que uno utiliza para hacer ese tipo de cosas se refleja no sé, en que algo se queme o que algo se caiga. O sea, tiene una consecuencia peor. Pero en los diseños que van a hacer ustedes, que son de pequeñas cosas, porque ustedes van a trabajar en PLC, van a trabajar en pequeñas cosas, eso se refleja a que no se pueda programar con lo que hacen ustedes y sí se pueda programar con lo que hizo su compañero. Entonces ahí va a venir el trabajo para el otro y vos te quedaste afuera. A uno lo toman, al otro lo echan, es básicamente eso, ¿no? Es básicamente eso, sí. El beneficio fue únicamente mío, ¿sí? Yo ahorré tiempos de trabajo. Pero en una empresa, como dice Silvia, a lo mejor, si es información gerencial, le va a permitir tomar una decisión a tiempo. Por ejemplo, los inventarios de stock, tiempo atrás, una empresa paraba 15 días para hacer el inventario. Cerraba la puerta durante 15 días para hacer un control de inventario, ¿sí? Hoy en día eso es al instante, está con un botón, apretás Enter y tenés el inventario, ¿sí? Yo les contaba el otro día a los chicos de mecánica
estábamos hablando, con el tema de, bueno, de organizaciones y todo. Supónganse una estación de servicio donde ustedes están contabilizando las ventas de, pongamos, 6, 7 surtidores durante todo el día, y uno tiene que tomar la decisión gerencial de cuándo solicitar un camión que les venga a rellenar los tanques. ¿Está bien? Porque aparte de los surtidores, a veces hay 2 surtidores sobre un mismo tanque, y a veces, si las estaciones de servicio son grandes, con un camión que venga a surtir, no llega. Entonces, si yo tengo que parar todo en una estación de servicio para contabilizar lo que vendí, a ver cuándo le pido al, no sé, al proveedor que a lo mejor me manda un camión desde Neuquén, o me manda un camión desde Buenos Aires o de una destilería de San Lorenzo, que no tardan 5 minutos en traérmelo, ¿yo voy a cerrar la estación de servicio? No puedo. ¿Está bien? Y no puedo tampoco, si no tengo contabilizada la cantidad de litros y tener un sistema bien aceitado, tampoco puedo sacar de uno de los tanques una manguera y meterle barro a cualquier usuario que esté vendiendo nafta. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales, son fundamentales. Y aparte puede ser una pavada, pero son sistemas que funcionan online. ¿sí? En Y una industria ni hablar. en Ni una hablar. empresa, imagínense, por ejemplo, el laminador en caliente de Sidrar. No sé si alguno trabaja allá, lo conoce. Yo trabajo, pero en frío. Bueno, tener el laminador en frío es más o menos similar. Tarda un Sí. minuto en pasar la chapa y en ese minuto tenés que tomar un montón de decisiones que, si el programa tuyo es malo, y va a terminar en un coble, se llama, toda la chapa arrugada entre dos puentes laminadores. O bien se corta la chapa, ¿no es cierto? Lo cual es una pérdida de dinero enorme, enorme. Un minuto del laminador en caliente parado, no sé cuántos miles de dólares son. ¿Está? Lo mismo el laminador en frío. Si tu programa es malo, y estás condenado. No vas a poder competir nunca a nivel mundial. ¿Entiendes? Y nombraste el laminador en frío. Los controles que tiene el laminador en frío, el laminador en caliente, casi todo allá en Sidrar, arrancó trabajando con sistema operativo QNX4, el alto horno 1 con QNX2. Después pasaron a QNX6 y hoy están cambiándose a Windows, a una versión particular de Windows. Es muy personalizada la versión de Windows esa. Entonces, se están actualizando constantemente y la calidad de la programación define muchas cosas, ¿sí? Define muchísimas cosas. ¿Por qué se utilizó QNX y no Windows años atrás? Porque era más rápido. Comentale qué lenguaje se usaba en QNX. Adivinen. Lenguaje C. Sí. Iba a tirar Basic. No. Sí, esto que estamos Profesor. viendo, nosotros. Esto que estamos viendo nosotros. No nombres Basic ni nada por el estilo, porque nos agarra urticaria, nos agarra fiebre. Esto que estamos Pude viendo haber dicho uno nosotros. peor. ¿Hay un lenguaje que sea más de bajo nivel que el C? Sí, ¿O el no? assembly. Está más bajo. El assembly. Ustedes lo van a Bueno, hacer. nosotros no llegué en la escuela, pero mi hermano sí ha programado los PIC en Assembler. Ahora ya no creo que no se usa más de eso. Vos también, A mí en Nicolás. Rosario me lo hicieron hacer En papel. cuarto año, Nicolás, ya te va a tocar. Sí, te va a tocar. Claro, yo en la escuela programé, pero con Microbasic, que era más como esto, digamos. No, Sí, no, pero nada de no, Microbasic, ahí Assembler. No. ¿Lo vamos Mira, a dar a- yo programé. Somos electrónicos Yo nosotros. Yo llegué a programar para IBM en lo que era RPG, Jorge se ríe, con hojas de 340 columnas
donde la señal 0 o 1 se maneja por columna, por fila y columna. Los indicadores y las variables se manejan con una crucecita, o sea que vos pones una crucecita y cuando programás, me acuerdo que eran 1, 1, 1, esa era una línea de programación. Y funcionaba perfecto y tenía una velocidad espectacular. Pero más bajo que eso, la verdad que entre eso y Assembler, estás ahí nomás. Lo que pasa es que eso es IBM. Eso fue IBM. Y Jorge se ríe porque le debe haber tocado también a él. No, Pregunta. no llegué a tanto. ¿No? Ayer nos reíamos porque decía, nombrá una cosa de cuando vos trabajabas, empezaste a trabajar que todavía que no existe. Entonces todo el mundo puso disquete de 5 1/4. Los míos eran de 8. Los míos eran de 8. Yo tenía caseteras así, de 8 y de 16 discos de 8. 8. ¿Vieron como los LP? Bueno, así eran los míos. En IBM, trabajábamos en IBM. Magacinera se llamaban, ¿sí? Y trabajábamos en recontrabajo nivel, muy bajo nivel. Bueno, Muy bajo nivel. en esa época la memoria era mucho más cara que hoy, ¿sí? Entonces tenías que trabajar cuidando de no derrochar. Optimizando todo. ¿Cómo? Optimizando todo. Sí, sí. Profe, Sí. dijiste que Assembly vamos a dar en cuarto. ¿Para qué damos eso? Si ella es mega Eso iba a obsoleto, preguntar yo. Pensé que no se es- usaba más. O sea, Para una cosa- molestar, para que pensés, para que te entre acá lo que tenés que hacer. La vamos a tener verdad, que usar la tabla completa, Ya. buscar cada cosa, la verdad, complemento a la base. la verdad, No, gente vos que... vas a llegar al proyecto de quinto al proyecto, ahí lo dirá Raúl, que fue uno de los últimos que... Bueno, no, está Gaby y Fernando. Pero que a vos te van a decir, programalo en, no sé, no sé, en Assembler en QNX para una versión de Debian. Listo, dámelo, pásamelo. Todo lo tenés que programar para Java en uso de algún front hecho para Linux. Listo, dámelo. No te va a dar absolutamente ningún tipo de problema, ningún tipo de programa. Así nomás te lo digo. Durante toda la carrera nos vamos a especializar en que aprendas todos los lenguajes de programación habido y por haber, y si es posible, en cualquier cosa que no sea Windows. No por molestar, no por molestar. Porque vos vas a ir a trabajar a una empresa y vos no sabés con qué te vas a encontrar. No, obvio, No obvio. sabés con qué te vas a encontrar. Yo, en mi caso, yo hago base de datos. Hice base de datos hasta hace poco. Cuando a mí me dijeron aprender Paradox, yo dije, están todo loco. Paradox lo reventó Microsoft hace fácil 30 años. 30 años. ¿Sabes qué? Hace 5 años, 4 años, me llamaron de una empresa y me dijeron, vos que sabés, tenemos una base en Paradox. ¿En qué? Dije yo, ¿estás loco? Hace 30 años, no, si funciona re bien. Y tuve que aprender Paradox. Y ¿Me si no lo entendés? tocas, obviamente sigue funcionando. No, obviamente había que transferirlo, pues ya no se Obvio. podía, ¿no es Es cierto? Pues ya obsoleto. alguna cosa- Pero No, Assembler es es mucho más obsoleto. es obsoleto, no es obsoleto, no te confundas. Lo que pasa es que en No te electrónica para Bueno. programar microcontroladores, y es bueno saber Claro. Assembler. Sí, Es bueno saber cómo no. Assembler para saber que después en los microcontroladores de hoy en día tenés instrucciones que a lo mejor ya te hacen varias cosas de lo que hacía Assembler, pero te sirve para pensarlo, digamos. Claro. Además hay una función que es más básica que eso. A ver, en la secundaria vos aprendiste biología y hoy estás estudiando ingeniería. ¿De qué te sirve? Y para vos no, pero a un compañero tuyo que se dedicó a estudiar bioquímica o medicina o algo así, le sirvió. Pero Jorge, no podés decir eso, nunca, porque, a ver, ¿cuántos de tus compañeros, yo tengo compañeros, no sé cuántos de tus compañeros están haciendo ingeniería biomolecular? No, pero O me refiero. están trabajando para el hospital. ¿Cuántos chicos están haciendo? Y vos me decís, pero yo de química no sé nada, de biología no sé nada. No importa,
No me Claro, igual yo lo que quiso decir Jorge me parece es que por ahí no, con el día que trabajemos no vamos a usar todos los conocimientos que aprendimos ya sea en la escuela o en la facultad, por ahí vamos a usar no. ciertas cosas. Creo que quiso decir eso. Sí, pero vos no sabés cuándo. No, bueno, por eso. Claro. Aparte, vos no sabes dónde vas a caer en una empresa que haga qué. En una empresa que haga qué. Y que cuántos años haga. Puede dar la casualidad que vos entré en una empresa. Yo tenía a mi sobrino que estaban especializados en todo lo que eran aceros, de lo que tenían idea sabían de acería, de mantenimiento, de lo que vos quisieras. Se quedaron sin laburo y fueron a trabajar en una planta de aluminio. Se le quemaron todos los papeles. Y encima de Male una planta nueva, con toda máquina para poner en funcionamiento nueva, escrita en chino todos los manuales. Y olvídate de todo lo que sabes y empezar vuelta. No sabes con qué te vas a topar. Nunca podés decir que el conocimiento es obsoleto, más en ingeniería. Más en ingeniería. Porque encima de Male te dicen esto que es viejo, y vos decís, sí, es obsoleto, y te dicen, lo conocés, y no va a decir que no porque quedas mal. Entonces, sí, alguna vez lo nombré. Bueno, lo tenemos que traducir a algo nuevo. Toma, arréglatela. Sí, pero además, ¿qué es lo que es obsoleto? El programa sigue andando. No Sigue es obsoleto. andando. Entonces no es Sigue obsoleto. No. El problema que nos pasó con QNX en planta es que la empresa QNX no estaba dando abasto a dar drivers, o sea, librerías, si se quiere, para un montón de hardware nuevo que estaba surgiendo en todo el planeta. Y Microsoft sí daba abasto con eso. Entonces, cada hardware nuevo que aparece, vos tenés que darle soporte de alguna manera en software. Si vos te quedas en algún momento con una máquina vieja que se rompe, ¿con qué la reemplazás si no tenés repuestos para esa máquina? En cierta medida pasa con los autos. Hoy conseguís un carburador de un Falcon 64. Claro, sí, eso por ahí nos pasa en el trabajo, que por ahí tenemos equipos que son muy viejos y peleamos para que muden de tecnología porque nos quedamos sin repuestos. Claro, pero porque no ya porque no los venden o no los podemos reparar. Entonces peleamos continuamente para que se actualicen, para que cambien de tecnología a algo más nuevo. Claro, exacto. ¿Se entiende? Entonces, la programación y todo lo que se hizo no es obsoleto. Pasa que la tecnología te va brindando cosas nuevas y a veces no se da a cubrir todo lo anterior. ¿Está? O no conviene. Quizás no conviene, no que no se da abasto. Ya no conviene económicamente, ¿no? Bueno, fue un apartado Lapsus, perdón. con respecto a Volvemos a lo que decimos siempre Jorge y yo. Raúl todavía no le conozco la recomendación. Jorge les va a recomendar que vean Idiocracy y yo les voy a recomendar que vean Apolo 14. Raulito todavía no sabemos qué les va a recomendar. Pero mírenlo las dos con ojos de ingeniero. No por el cuentito. Mírenlo con ojos de ingeniero. Y ustedes pónganse en que son ustedes los que están fabricando eso, o los que están, en el caso de Idiocracy, los que están ustedes sufriendo eso. ¿Vos decías por los 13? Apolo 13. 14 le mandé. Sí. Nunca se sigue 11, 12. 11 era el que llegó, entonces 13. No importa. Pues no importa ese, el de la película. Se van a dar cuenta enseguida. Pero bueno, no importa. Y Raulito no sabemos todavía de que ya le vamos a encontrar una película que le guste. Hay varias, están muy, muy buenas. Bueno. Chicos, volviendo un poco al tema. Esta charla me parece que es muy constructiva en cuanto a lo que uno tiene que esperar de la programación, ¿sí?
Entonces, decíamos que los programas tienen que ser eficientes. Hoy vimos el ejemplo de por qué tienen que ser eficientes. Vimos el ejemplo de que hay varios métodos de ordenamiento para hacer lo mismo, ordenar, ¿sí? Uno es mejor que otro en distintas situaciones. El método que es mejor para un tipo de datos, un conjunto de datos, puede ser horrible para un conjunto diferente de datos, ¿sí? Entonces, lo importante es que conozcamos que hay varios métodos, lo importante es que conozcamos que hay distintas eficiencias, ¿sí? Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de darle herramientas para manejar cualquiera de esos métodos, ¿sí? No sé si quedó duda respecto de lo que intentamos transmitirle, más allá de cómo está programado el programista, el fuente que vimos recién. ¿Tienen preguntas? Por mi parte no, profe. Por mi parte, Bueno, voy a compartir de nuevo la pantalla. Y vamos a hablar un poquitito. Le dije que esta parte, hablamos de archivo, así que esta parte la voy a saltear, ¿sí? Más adelante volveremos sobre eso. Fíjense que el programa utiliza, como decíamos, 2 for anidados acá, en el primero y segundo método, y un solo for en el segundo. Pero fíjense en esta parte acá. Esto es un vector. Datos leídos sub E. Pero a su vez, le resta 100 al número que tiene ese elemento, y es el elemento de otro vector. O sea, un vector de un vector. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Salida es un vector cuyo elemento, en este caso, se lo está dando el contenido de otro vector. ¿Sí? Es un tanto complicado para entenderlo, para verlo. Por eso le digo, más si estamos arrancando con el tema de vectores, matrices, y no va a ser fácil. Por eso no quería meterme mucho en explicarle cómo es el método. El que tenga ganas de meterse, no pierda oportunidad porque está interesante, ¿sí? Pero sí sepan que este recurso de un array, un vector, perdón, cuyo elemento te lo da el otro vector, es una cosa posible. Así como hablábamos de for anidados, if anidados, ¿sí? Bueno, todas las combinaciones son posibles en programación. ¿Se entiende? No hay algo que sea mejor o peor. Hay, sí, en cierta medida, cuando comparas dos métodos de una misma cosa. Pero me refiero, siempre tenemos una posibilidad de hacer las cosas que nos rinde más que otra. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Nada? Pasa a otro tema, entonces. Por ahora no. Bueno. Voy a tirar un temita así medio rapidito. Yo creo que ya habíamos charlado de este ejemplo, no estoy seguro. Creo que sí. Estoy 95% seguro que sí. Y ¿Se yo lo creo que acuerdan? sí, 96%. Y Sí, acá sí. Sí, sí, hablamos. ahora digo 100% seguro. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
que hablaba hace un rato de la forma de formatar la salida de datos para hacer algo presentable. ¿Se acuerdan? Bueno. Esto lo habíamos visto la clase pasada. Hoy vamos a mirar este otro. Lo ejecuto y después hablamos. Ingrese la temperatura de la hora 0 del día sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? La temperatura media de todo el fin de semana es 4,5. La temperatura son a las 0 horas del sábado 1, a las 6 horas del sábado 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Las temperaturas ahora ordenadas por hora. Para la hora 0 del sábado era 1, para la hora 0 del domingo, hora 0 del domingo es 5. ¿Sí? Pulso una tecla para continuar. Termina el programa. Acá vamos a empezar a trabajar con arrays. ¿Sí? 2 dimensiones. Una dimensión van a ser los días, otra dimensión van a ser las horas. ¿De qué se trata? Bueno, es ingresar y mostrar temperaturas del fin de semana. Son tomadas cada 6 horas, ¿sí? Sábado y domingo. El elemento 00, el elemento 01, el elemento 02. Esto como comentario. Dentro del programa tenemos una parte que me pide los datos y después todo el resto es análisis de esos datos. ¿Sí? Fíjense, tenemos definido una variable, pero le estamos diciendo que tiene este tamaño de días y este tamaño de horas. O sea, son dos dimensiones. Días que vale 2 y horas que vale 4. ¿Lo ven? Están puestos acá como define. ¿Sí? Un define. Claro. Son de tipo entero. El vector, no, el array se llama temp. Definimos un par de horas más, de variables más. Acá definimos hora y día. Acá están en plural y en mayúscula, fíjense. Entonces digo, 2 foranidados. El día va de 0 a 1, porque la cantidad es 2. La hora va de 0 a 4. Sabemos que el primer valor es la 0 hora, el segundo valor es la 6, el tercero es la 12. Yo le puedo llamar 1, 2, 0, 1, 2 y 3, pero sea que corresponde a estos 4 saltos. ¿Sí? Y bueno, y pido los valores. Y ya que estoy, los voy sumando. Cuando terminé de sumar todo, de ingresar todos los valores, al valor que tengo de esta suma, lo divido por la cantidad de horas y también por la cantidad de días. ¿Y qué me va a dar? La temperatura media de todo el fin de semana. ¿Se entiende? Lo ejecuto y voy a desmenuzar esa parte. Ingreso valores. La temperatura de media de todo el fin de semana es 4,5. Es este cartelito que tenemos acá. ¿Está bien? Ingreso de datos y muestro la temperatura media. ¿Se entiende este cálculo del valor? Hice la sumatoria de todos los datos que ingresé y después divido por ¿cuánto? Ingresé 8 datos. 4 por 2 es 8, ¿no es cierto? Divido por 8. ¿Hay duda respecto a esa parte? No, profe. Bueno, sigo entonces. La primera parte es ordenando
en filas, pero por día. O sea, sábado y domingo a las 0, a las 6, a las 12, a las 18. ¿Sí? Es esta parte que tenemos acá. Allá. Es esta parte que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense, un for, pregunto si es sábado o domingo para poner este primer mensaje. Después, adentro del otro for, o sea, de la misma manera que hicimos la lectura, estamos haciendo la salida de datos, ¿sí? Con dos for anidados. Uno va con la variable de día y otro va con la variable hora. Y mostramos temperatura, subdía, hora. ¿Sí? Separado con 5, así me queda bien prolijito. ¿Está? Y termina. Después hace lo mismo, pero invertido. Acá tengo las horas en vez de tener los días. Y acá tengo los días en vez de tener las horas. Fíjense. Esta columna, 0, 1, 2, 3, 4, es esta columna que está acá. ¿Está? Y también tengo dos for anidados, nada más que el primer for ahora es las horas. Y el segundo for, el día. ¿Se entiende? La misma información que ingreso acá, la muestro de una manera o la muestro de otra. La variable es la misma. Temp, subdía, hora. ¿Qué cambió? Los for que están afuera. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna, profe. ¿Cómo? Ninguna pregunta. Bueno. Abro este otro caso. Algo parecido. Tengo un array, días, horas. Días vale 3, hora vale 4. Le doy los datos en la definición de la variable, que es entera. Fíjense la forma que tengo. Es un array y dentro de ese array 3 arrays con 4 elementos cada uno. 3 y 4, ¿sí? Para sacar la temperatura media, 2 for anidados. Uno varía con la variable de control es día, la otra es hora, la variable de control. ¿Se acuerdan este operador que habíamos charlado? Esto es media igual media más temp. ¿Sí? Bueno, de esta manera lo abreviamos un poco. De nuevo calculamos la media, de la misma manera que antes, dividiendo por el total de elementos. ¿Sí? Y después lo mostramos. Lo ejecuto, así vemos que tiene. Bueno, ¿ven que es lo mismo que tengo ingresado acá? Y termino el programa. Pero fíjense, ¿se acuerdan lo que hablábamos del último elemento? Bueno, acá, miren bien acá, ¿sí? No continúa todo en el mismo renglón. ¿Qué pasa si yo saco esta sentencia? ¿Ven cómo muestra todo? No tengo un /n que me mande los datos al segundo renglón o al tercero. ¿Qué es lo único que hice? Poner, cuando termine el primer for, pongo un /n antes de que vuelva a incrementar el for de afuera. ¿Sí? Esto es lo que está mandando, entonces, formateando de esta manera los datos. ¿Ven?
¿Se entiende? Claro. O sea, le tenés que decir, digamos, al programa que lo muestre así. Sí o Claro. sí, solo en el base. Exactamente. Parecido a lo que hacíamos con la coma. Parecido. Claro. ¿Sí? Cuando termina el último elemento, en este caso, ponemos, en vez de sacar la coma, estamos poniendo un salto de línea. ¿Está? ¿Hay preguntas? Miren bien cómo estamos utilizando los subíndices, ¿no? Voy a mostrar el otro ejercicio que tenía preparado. Este un poquito más complejo. Pero también habla de la forma que tenemos de mostrar los datos. Definimos una variable que se llama A, es una matriz de 4×4. Acá le estoy asignando todos los valores. ¿Sí? La primera salida, fíjense, es derechita, sin printf, sin salto de línea al final, en el printf. ¿Ven? Toda una línea. La segunda salida, esta que está acá, como dijimos recién, le agregamos en el anteúltimo, ¿sí? Lo hacemos terminar, perdón, el anteúltimo no, en el último, después del último, del lazo de adentro, agregamos /n. Pero fíjense eso, ¿sí? ¿Ven cómo está? Claro. La tercera salida es similar, ¿sí? Pero miren los subíndices. Acá es E, E1, acá es E1, E. ¿Qué cambió? ¿Sí? Los muestro al revés, nada más. Fíjense los Claro, era números. La fila, eh, acá la primera fila es 1, 2, 3, 4, que acá es la primera columna. claro, matriz transpuesta era eso, ¿no? Lo muestra transpuesta, pero en realidad no transpuse la matriz. La mostré transpuesta, pero no la transpuse. Solamente la Claro. de forma transpuesta. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno. Y la cuarta salida es mostrar de otra manera. Fíjense, dejo un valor, le doy un valor fijo y voy variando el otro. Acá dejé variando el otro y pongo fila y columna, ¿sí? Dejo uno fijo y el otro variable. Entonces, fíjense, si yo tengo estos datos, acá 1, 2, 3, 4 es la primera fila. Acá 1, 5, 9, 13 es la primera columna. 13, 14, 15, 16 es la última fila. 4, 8, 12, 16 es la última columna. Y eso lo hago manteniendo el 0 en la fila o en la columna, o el 3 en la fila o en la columna. ¿Sí? Y muestro lo que quiero. No estoy procesando, no estoy manejando los valores dentro de la matriz. Solamente muestro lo que quiero de esos valores. ¿Está? Bueno, y finalmente, digo, sumo todos los valores esos de los bordes, ¿sí? Y puedo decir la suma del perímetro, que ya lo había dado Raúl en un ejemplo, ¿sí? Sumas todo, pero después tenés que restar los vértices. Claro. ¿Se acuerdan? Porque si no lo estaría sumando dos veces. No está Sí, yo sumando. lo había pensado así, me acuerdo. Cuando Exacto. hicimos ese ejercicio. Bueno, esta es la forma. Sumas todo y después lo restás los vértices. Claro. 0, 0, 0, 3, 3, 0, 3, 3. Que son los elementos de los vértices. 0, 0, 0, 3, 3, 0,
3, 3. ¿Se entiende? Bueno, y finalmente la suma de todo. Perdón, de la diagonal principal. Miren acá. Da 34. Si yo sumo 1 más 6 más 11 más 16, da 34. ¿Pero cómo lo hice? Con un solo for. Porque yo sé que la diagonal principal, la coordenada en X es la misma que la coordenada en Y. Entonces, la variable de control E la pongo en ambos subíndices. ¿Se entiende? ¿Fue claro? Sí, por mi parte entendí. Bueno, con esto fíjense que no hice movimiento de datos dentro de la matriz. Lo que se hizo fue mostrarlo de manera distinta, que vean que jugando con los subíndices uno puede mostrar lo que quiere mostrar, lo que necesita mostrar, ¿sí? Es cuestión de imaginarse y volcarlo en el programa lo que uno necesita. Dejo de compartir. La idea es que vean bien qué es un array, un vector, ¿sí? Que sepan que hay diferentes formas de manejarlo, de maniobrar con esos datos, de manera de no estar leyendo a cada rato el disco duro, no estar... Imagínense, hoy teníamos 1.700.000 datos. No puedo ir a leer a cada rato el disco duro, lo termino rompiendo, ¿no es cierto? Tengo que leerlo el menor número de veces posible. Bueno, para eso, si logro cargar todo en la RAM, en una variable, después tengo que idear la mejor manera de trabajar con esos datos. ¿Sí? No tengo que andar copiando, pasando a otro vector. La idea es que jugando con los subíndices, ¿sí? Puedo tener un mejor aprovechamiento del tiempo de cálculo. De todo esto va a haber ejercicios y para que ustedes puedan luchar un poquitito contra todo esto y que en definitiva terminen, gracias a esa lucha, entre comillas, terminen aprendiendo a manejar los subíndices de una forma que lo van a tener durante toda la carrera, créanme. En electrónica, los subíndices están a la orden del día. Porque van a trabajar con matrices hasta reventar. Y se van a acordar de mí cuando sean compañeros de trabajo. Bueno, no mío, pero sí de Raúl. No sé, si no tienen preguntas, yo terminé la clase por hoy. Por mi parte, ninguna pregunta. Bueno. Silvia, Raúl, no sé si tienen comentarios. No, yo no, por mi parte no. Buenas noches, chicos. No, de Bueno. mi parte no. Bueno, chicos, entonces los despido hasta la clase que viene. ¿Sí? Profe, buenas noches. Buenas Bueno, noches. Buenas noches, chao gente. chicos, buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Profe, Sí, yo escucho. solo le quería avisar que me olvidé de grabar.